Muy buenos días, que Dios les bendiga. Soy el pastor Gustavo Carrillo de la bella congregación Lluvias de Gracia en la ciudad de West Haven, Connecticut, y me acerco a ustedes a través de este medio una mañana más del Señor para saludarles, bendecirles y motivarles a leer la palabra de Dios. Juntos estamos leyendo la palabra de Dios, un capítulo al día, y estamos haciendo la voluntad de Dios, que es leer la palabra, conocerle más a Él. Y al conocerle más a Él, vamos a tener una mejor intimidad, vamos a poder tener un mejor desarrollo de nuestra vida espiritual para poderle enseñar a nuestros hijos, porque ese es el objetivo, es poder tener palabra para enseñar a nuestros hijos las cosas que se tienen que enseñar. Así que cuando nosotros abrimos la Biblia, abrimos la boca de Dios y Dios nos va a hablar. Para el día de hoy, nos corresponde una lectura más de la Biblia, y para saber qué capítulo leer utilizamos nuestro diario devocional por nuestros hijos 2020. Así que nuestro diario devocional por nuestros hijos nos dice que el día de hoy 14 de enero nos corresponde Mateo 14. Así que vamos a estar leyendo y encontrar un versículo, el cual es nuestro versículo rema, y luego entonces llenar las casillas de la aplicación de las 3P: pedir, pelear y profetizar. Así que leyendo, saludándonos a todos los que están en sintonía, les bendecimos y les agradecemos que vean este video y que lo puedan recibir una bendición de parte de este video. Entonces el capítulo 14 nos tiene unas 4 historias, las cuales vemos. La primera es la muerte de Juan el Bautista. Y aquí nos enseña que en aquellos tiempos Herodes, que era el tetrarca de la ciudad, escuchó de la fama de Jesús y preguntó: ¿será este Juan el Bautista? O mejor dicho, acertó que era Juan el Bautista y que había resucitado a los muertos, porque hacía los milagros que hacía con el poder que tenía. Y entonces aquí el escritor da una memoria de lo que sucedió, ¿verdad? Él dice, ¿por qué él decía esto? Porque tiempo atrás él mismo había mandado a matar a Juan el Bautista mientras que estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Y una de las cosas que él les había dicho a ellos era que lo que hacían no era lícito. ¿Y qué es lo que hacían? Herodes quería tomar o estaba con la esposa de su hermano Felipe. Entonces, como él se los achacaba todo el tiempo y les decía lo que estaban haciendo mal, entonces esto causaba este enojo en este rey, el cual lo metió preso. Pero en uno de sus cumpleaños, la hija de Herodías, Salomé, estaba danzando para él, y él le agradó y le pidió que si quería algo, que se lo daba. Y ella le pidió, aconsejada por la mamá, le había pedido que le diera la cabeza de Juan el Bautista, y él con tristeza lo hizo. Pero vemos como aquí el escritor recuerda esto para que quede en esa memoria, ¿verdad? Y entonces luego viene el segmento de la alimentación de los 5,000. Empieza hablando este segmento de que Jesús se puso triste, entonces se apartó, subió a una barca y se fue, y fue a unos lugares desérticos, y ahí estuvo él meditando y orando. Pero al salir de eso, entonces vio una multitud grande y tuvo compasión de ellos y empezó a sanarlos. Pero llegó la noche y le dijo a sus discípulos que les dieran de comer, y ellos le dijeron que no tenían que comer. Entonces él dijo, ¿qué tienen? Y les dijo, bueno, tenemos 5 panes y 3 peces y 2 peces. Y entonces él le dijo, pues tráiganlos, los bendijo. Como dice aquí la palabra, dice, no tienen necesidad de irse, denle de qué comer. Y ellos dijeron, bueno, tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Le dijo, tráiganlos. Entonces él, tomándolos en las manos, los partió, y levantando los ojos al cielo los bendijo, partió y los dio a sus discípulos para que los repartieran a la multitud. Y dice que comieron más, como 5,000 personas, solo varones, sin contar mujeres y niños, y sobró aún bastante comida, en este caso 12 cestas de pan. Luego tenemos el siguiente segmento, que es Jesús anda sobre el agua. Entonces dice que Jesús enseguida mandó a sus discípulos a que fueran a otra parte de la ciudad, pero él no subió, sino que él se apartó a orar. Y ya pasada la noche, cuando él bajó, vio que ya la barca se había ido, como les había él dicho.
Entonces él empezó a caminar por el agua y llegó donde ellos estaban. Había un poco de olas altas, había una tormenta. Y entonces cuando él llegó, vieron y dijeron, oh, vemos a un fantasma. Y él les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro, que estaba ahí, le dijo, si eres tú, entonces manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Y él dijo, ven. Entonces él descendió, Pedro, de la barca y anduvo sobre las aguas. Pero al ver los fuertes vientos tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó y le dijo, Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano. Luego subieron al arca, la tempestad paró y él les dijo que eran hombres de poca fe y por qué habían dudado. Y entonces ellos le adoraron porque vieron las maravillas que hacía. Y por último, el versículo 34 al 36 nos muestra que él seguía sanando enfermos en otra ciudad que se llamaba Genezaret. Y ahí en ese lugar dice que traían a los enfermos y él los sanaba, y corría la voz alrededor de esa ciudad, y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que solamente dejase tocar su borde de su manto, y así entonces quedaban sanos. O sea que la fama de tocar el manto de Jesús corrió, y sabemos que llegó a los oídos de aquella mujer de flujo de sangre, la cual pues dijo, si yo lo hago también, yo también seré sana. Entonces así termina este capítulo con esta historia de los milagros y los sucesos que Jesús hacía. Y mi versículo se encuentra en el versículo 27, el cual nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Fue lo que le dijo Jesús cuando había tormenta, cuando había una situación difícil, y él les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, tranquilos. Y damos gracias al Señor por esa palabra tan hermosa. Vamos a aplicar ahorita las 3P, pero quiero saludar a nuestro amigo y hermano pastor de Toluca, México, allá en la iglesia de los Ministerios Betania. Les bendecimos al pastor Noé Vargas. Gracias por tus palabras de saludo. Si mal no estoy, ayer estaba un poco ocupado, pero sonó mi teléfono y tenía tu nombre. Creo que tú me llamaste ayer, así que vamos a ver qué necesitas. Si me puedes mandar ahí un texto o algo para que podamos platicar y saludarnos una vez más. Va a ser un privilegio poderte saludar. Dios te bendiga, que tengas un día espectacular, bendecido, y espero que este fin de semana los 3 días proféticos que tuviste hayan sido de gran bendición a tu ministerio. Mis hermanos, entonces aplicando las 3P para terminar, para este versículo que dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Así que pido en oración tener en mente siempre que Jesús trae paz, ánimo y seguridad a nuestras vidas. Peleo contra el miedo que nos quita la fe en Cristo Jesús y nos desespera. Y profetizo que no temeré y que esa valentía traerá ánimo a mi vida. Así aplico yo este versículo, y espero que ustedes también escojan de todos estos versículos que ha leído de este capítulo número 14, y usted pueda encontrar uno que va a ser su versículo rema, el cual va a traer bendición a su vida. Compártalo, medítelo, órelo, profetícelo, dígalo, utilice esta palabra para conversación con sus amigos. No entren en discusiones, en pleitos. Háblense entre ustedes, entre salmos, decía Pablo. Así que tome este tiempo para leer la palabra, encontrar ese versículo rema y compártalo con los demás. Les bendigo en el nombre de Jesús, y espero que todo lo que ustedes hagan el día de hoy prospere y sea de bendición. Dios les bendiga. Feliz día.